Hola, buen día para todos. Continuamos con nuestro estudio del Corán desde una perspectiva cristiana. Hoy vamos a hablar sobre las características humanas atribuidas a Alá y que nos encontramos registradas en el Corán. Muchos musulmanes suelen criticar a la Biblia porque ahí se describe a Dios con con atributos humanos. Ellos dicen que esta es una falla entre sus sagrados los cristianos, ya que decir que el Todopoderoso tiene características humanas es, digamos, en cierta manera insultar a Dios. Y aunque el Corán se basa en la credibilidad que tiene la Biblia, la mayoría de los musulmanes atacan las escrituras de la Biblia diciendo que han sido alteradas y que incluso algunos cristianos añadieron versos al Nuevo Testamento y también obviamente al Antiguo Testamento para humanizar a Dios. Y esto lo dicen por qué razón, porque ellos dicen que lo hicieron para respaldar la falsa afirmación, según ellos, de que Jesús es Dios. Y dicen también que el Corán no describe a Alá de manera física. Este argumento tiene tres dificultades o presenta tres dificultades y les vamos a indicar. La primera es que el argumento no es lógico, porque ¿por qué razón los judíos incluirían versos inventados por los cristianos en sus sagradas escrituras? Porque para los judíos el Antiguo Testamento se llama la Tanakh y es sagrada para ellos. Es verdad que los judíos y los cristianos siempre han reverenciado las escrituras del Antiguo Testamento, pero los judíos respetan mucho su libro como para agregar versos creados por los cristianos. Ahora, lo segundo es que esto no es histórico. Es decir, históricamente los cristianos nacieron después que los judíos, por así decirlo. Y es imposible que en el Antiguo Testamento existan versos que fueron introducidos por los cristianos. Y esto está respaldado por un hallazgo realizado en 1947 por unos pastores beduinos, donde ellos encontraron en las cuevas de Qumran copias de los antiguos manuscritos judíos de la Biblia que estaban escritos antes de que el cristianismo naciera como religión. Estos se conocen como los rollos del Mar Muerto. Fueron conservados en vasijas de barro y están allí en ese sitio, estaban en ese sitio desde el siglo I. Al comparar estos textos con lo que tenemos hoy o con lo que se ha ido traduciendo o copiando de las escrituras judías, se encuentran que no hay evidencia para probar lo que los musulmanes dicen. Es decir, los cristianos no alteraron las escrituras del Antiguo Testamento. En el tercer problema o la tercera dificultad que tiene el argumento de los musulmanes es que el argumento no es válido. ¿Por qué razón? Se basa en el hecho de decir que el Corán no atribuye características humanas a Alá. Sin embargo, cuando leemos el Corán encontramos más de 33 versos donde claramente el libro atribuye características humanas a Alá. Alguno de ellos es como que Alá está sentado, que posee rostro y que posee manos, que además utiliza sus sentidos, que además incluye actividades como contar, juzgar y probar. E incluso tiene algunas emociones que tenemos los humanos, como por ejemplo aversión hacia los no musulmanes. También realiza actividades como por ejemplo evitar que que el cielo se derrumbe sobre los humanos. Ahora, cualquier musulmán cuando escucha este argumento presentado o que escucha que le citamos versos que prueban que Alá presenta características físicas, ellos van a decir de manera apresurada que estas características descritas en el Corán son metáforas. Y los cristianos explicarían ese tipo de referencias en la Biblia de la misma manera, es decir, cuando nosotros encontramos versos que atribuyen características humanas a Dios, también podríamos decir lo mismo. Sin embargo, muchos, o la mayoría de los cristianos, no tenemos problema con que la Biblia referencie a Dios de esta manera, porque la buena nueva para los cristianos, o la buena nueva referencia en la Biblia, es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si nosotros hemos hecho a su imagen y semejanza, significa que experimentamos emociones, pensamientos y deseos similares a los que tiene el Todopoderoso. Sin embargo, sus caminos, los caminos de Dios, son infinitamente más exaltados que nuestros caminos, como escribe Isaías en su capítulo 55, verso 8 al 9. De hecho, nuestros caminos son increíblemente pecaminosos. Dios, en el cristianismo y en el judaísmo,
no es el causante de pecado. Él no introdujo el pecado en el mundo. También encontramos en la Biblia, tanto en la parte del Tanaj judío, es decir, el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, que es de los cristianos, que Dios no es distante. El Dios de la Biblia no es un Dios distante. Él es completamente consciente de las luchas y de los problemas que enfrentamos diariamente. También la Biblia revela que Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros, como puede leer el primer capítulo del Evangelio de Juan, pero también lo puede leer, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, verso 6, que nacería un niño que tendría los mismos títulos que tiene Dios y que además sería el Mesías, que nacería un niño y sería llamado Dios con nosotros, Immanuel. Por lo tanto, Jesús vino como la palabra de Dios, que se encarnó para salvar a todos aquellos que deciden creerle a Él, creer el milagro, creer la obra de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. Ahora, no es verdad que el Corán no atribuya características humanas a Alá. A lo largo de todo el Corán podemos encontrarlas. Y vamos a citar algunos de esos versos. Puede ser que algunos sean más claros que otros. Sin embargo, allí están. Pueden irlos a leer en varias versiones. Generalmente yo utilizo versiones en inglés, porque ya les he comentado en algunos otros videos que esas versiones en inglés son más. Existen muchas más traducciones en inglés que en castellano. Entonces uno puede comparar las traducciones. Pero también existen algunas en castellano que puede revisar. Empezamos con que Alá está sentado en el trono y que Alá subió allí después de que creó los cielos y que está allí impidiendo que los cielos y la tierra desaparezcan. Lea sobre esa historia en, por ejemplo, la Sura 13, verso 2, o la Sura 57, el verso 4, o Sura 35, verso 41. En el día del juicio final, el cielo se va a desgarrar y los humanos verán a 8 ángeles portando el trono de Alá sobre sus cabezas. Eso está en la Sura 69, aya 15 al 17, y la Sura 39, aya 75. Esos ángeles, quienes sostienen el trono de Alá y lo rodean constantemente, ellos rezan para que los musulmanes que lo merecen sean perdonados. Eso lo puede leer en la Sura 40, aya 7 al 9. Alá además es quien sostiene el cielo y este no caerá a menos que Él lo quiera. Sura 22, aya 65. Todos los seres vivientes sobre la tierra morirán, pero el rostro de Alá es eterno. Sura 55, aya 26 al 27. Alá es el mejor de todos los jueces. Sura 95, aya 8, o Sura 10, aya 109. Alá además jura por un montón de cosas. Jura por el amanecer y las 10 noches, por los días pares y los días impares, jura por la noche, jura por el sol, jura por la luna. Usted puede leer eso, por ejemplo, en la Sura 92, la aya 1 al 5, o la Sura 91, aya 1 y 2. Alá además experimenta emociones humanas, como por ejemplo, estar complacido. Sura 98, aya 8. Pero también aborrecer, como está registrado en la Sura 40, aya 10, donde Él aborrece a aquellos que rechazan el Islam. Alá también no ama a aquellos que rechazan el Islam. Sura 30, aya 45. Alá tiene dos lados, lado izquierdo y lado derecho, porque en el día del juicio final los musulmanes estarán a su derecha y aquellos que negaron las enseñanzas del Corán estarán a su lado izquierdo. Usted puede leer sobre esto en la Sura 90, aya 17 y 19. Alá también hace recuento de todo lo que las criaturas han hecho delante de Él y que van a comparecer ante Él el día del juicio, como lo dice la Sura 19, aya 94 y 95. Alá también es quien genera todas las pruebas para aquellos que son creyentes. Y con el fin de ¿qué? De descubrir si ellos van a perseverar, en el camino de Alá. Y puede leer eso sobre la Sura 47, aya 31. Alá también apareció en la tierra, aunque muchos musulmanes dicen que Alá no es físico, que no puede entrar en el mundo creado. El Corán dice lo contrario. Y esto aparece en algunos versos del Corán, como por ejemplo, en Sura 28, aya 30, donde Alá se presenta a Moisés
y lo llamó desde un árbol que estaba en llamas, diciéndole a Moisés: yo soy Alá. Eso también está registrado en la Sura 27, aya 8, donde dice además que Alá estaba en el fuego y alrededor del fuego. Alá además vela por el alma, cada alma, para saber todo lo que ésta hace. Está registrado en la Sura 13, aya 33. Dice Alá que si 3 hombres hablan en secreto, Él es el cuarto. Si son 4 hombres los que hablan, Él es el quinto. Si son 5, Él será el sexto. Y está registrado en la Sura 58, aya 7. Además, Alá posee la característica de oír, como los humanos lo hacemos, escuchar. Y él escucha la conversación entre una mujer divorciada y Mahoma, como está registrado en la Sura 58, aya 1. Además, en la Sura 4, aya 134, nos dice que él lo oye y lo ve todo. Finalmente, Alá dice que jurar lealtad, fidelidad y devoción a Mahoma es como jurarle lealtad a Alá. Cuando se juntan las manos, la mano de Alá está con la mano de ellos que las juntan. Sura 48, aya 10. Y además dice que las manos de Alá están extendidas. Sura 5, aya 64. Por lo tanto, Alá escucha, como los humanos escuchan. Alá tiene manos, tiene lado izquierdo y lado derecho. Alá también descendió a la tierra y se presentó en un árbol que estaba en llamas, y Alá estaba en el fuego, dice claramente el Corán, y estaba alrededor del fuego. Alá también además jura por un montón de cosas, cosa que los humanos hacemos cuando queremos dar validez a nuestros argumentos, a lo que estamos diciendo. Y lo hacemos por algo superior a nosotros, por algo más poderoso que nosotros. Alá en este caso jura por la noche, por el día, por varias cositas. Alá está sentado en su trono, como muchos humanos nos sentamos sobre una silla. Alá además tiene rostro. Esto es lo que aparece en el Corán. Ahora, si leemos las tradiciones musulmanas en la Sunna, de pronto en otras fuentes islámicas, vamos a encontrar que Alá tiene 2 manos, 2 brazos, y están ubicados a su lado derecho. Él no posee manos izquierdas. En algunos hadices dice que Alá es de baja estatura y es de cabello crespo. Mahoma también dice que la única diferencia entre Alá y el Dayjal es que el Dayjal tiene un solo ojo y que Alá tiene 2. Existen amplias descripciones de Alá como un ser físico en lo largo de los puentes islámicos. Llámese la Sunna, llámese el Corán. Así que cuando los musulmanes dicen que la Biblia está errada al atribuirle características físicas a Dios y que el Corán no lo hace, simplemente o primero están mintiendo porque están mintiendo, saben estos versos y engañan premeditadamente a las personas, o segundo, desconocen lo que sus fuentes dicen. No sé cuál de las dos es, pero probablemente están mintiendo, ya que los musulmanes tienen permitido mentir por convencer a las demás personas de aceptar el Islam. Ahora, si usted llegó hasta aquí, gracias por escuchar. Generalmente les pedimos el favor que compartan, porque esto ayuda a que otros escuchen la verdad del Islam. Escuchen y aprendan lo que realmente las fuentes islámicas dicen, porque muchos musulmanes mienten descaradamente o desconocen estas fuentes islámicas. Muchas personas no tienen tiempo para leer lo que su libro sagrado dice y simplemente han aprendido los rituales que su familia le han dicho. Y así se va pasando de generación en generación y muchos desconocen lo que realmente está en los textos. Gracias de mi parte por escuchar y mil gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mientras tanto, manténgase alejado del Islam. Para aquellos que nos escuchan en Audiomat, usted puede seguir la información y ver los videos en el canal de YouTube, en la Biblia y el Corán. También puede hacerlo en mi canal de TikTok que se llama Conociendo el Islam. Venga y aprenderá un poco más sobre la religión de Alá.